Hola a todos y todas. Hoy 24 de marzo del 2021 estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio alrededor de un café. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la depresión, de cómo esta enfermedad puede llegar a afectar a nuestra vida, de qué manera puede presentarse, por qué se diferencia de la tristeza y algunas guías o algunos datos que les pueden ser de utilidad para identificarla y buscar ayuda profesional. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra. Me apasiona la promoción y prevención en salud mental y en las áreas del comportamiento. Por eso van a ver que en parte de mi tiempo lo dedico a hacer divulgación científica, porque creo que el conocimiento hay que acercarlo a la gente para que tenga elementos y herramientas que le permitan poder tener una vida con un mayor bienestar. Yo le apuesto a eso, yo le apuesto a la educación y agradezco a todos los que se conectan conmigo cada vez porque esto me genera muchas inquietudes, también respuestas y es un estímulo muy grande para seguir trabajando en esta área. A todos y a todas, muchísimas gracias. Bien, para que sepan, ustedes van a poder encontrar todo este material, lo que he ido haciendo durante este tiempo, en mis diferentes redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube y van a encontrar las alertas en Twitter. Entonces, bueno, si quieren compartir, si quieren comentar, pues ahí están las redes y estaré muy atenta para darles respuesta a lo que pueda. La depresión está inscrita dentro de un gran grupo de patologías que son llamadas los trastornos del estado de ánimo. Como lo dice, tiene que ver en qué forma nos estamos sintiendo. Si estamos muy tristes durante mucho tiempo y esa tristeza asociada a otras cosas nos está generando grandes alteraciones en nuestro funcionamiento global, o si estamos demasiado alegres y esa alegría desbordante, esa euforia y ese comportamiento de pronto donde la mente va más rápida que la palabra, donde tenemos de pronto comportamientos demasiado impulsivos, demasiado positivos, demasiado optimistas, podrían llegar también a generarnos problemas. Entonces, dentro de los trastornos del estado del ánimo tenemos la depresión y tenemos el trastorno bipolar. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la depresión. La depresión es un trastorno mental, es una enfermedad. A veces se escucha a la gente decir, ay, qué depre estoy, ay no, pero qué depresivo, ay no, qué plan tan depre, qué desparche tan horrible, qué depresión tan horrible. Uno lo escucha mucho en los jóvenes y porque piensan que sencillamente presentar tristeza, presentar pena, es igual a estar deprimido y no, no es igual. Son cosas completamente diferentes. Es decir, la tristeza es una emoción básica. Todos tenemos esa emoción, así como tenemos la emoción de la alegría o la ira o la sorpresa. Son emociones básicas que de alguna manera tienen una función en para nosotros, cumplen una función y que afortunadamente estas, eh, estas emociones básicas y dentro de ellas la tristeza puede ayudarnos a regular nuestro sistema interior. A veces la tristeza nos enlentece un poco, hace que el sistema como que descanse un poco y agarremos nuevamente con mucha fuerza, ¿no? Eh, pero hay ocasiones en que esa tristeza está metida con otros síntomas y que perdura en el tiempo
y que altera muchísimo el funcionamiento de las personas. Ahí ya no podríamos hablar de la tristeza sola, sino la tristeza asociada a otros síntomas, donde ya estaríamos hablando de algo muy diferente, que es la depresión. Entonces, a ver, cuando estamos tristes, normalmente hemos tenido alguna pérdida, alguna frustración, algo que no nos ha gustado. De pronto nos dimos cuenta de que un amigo no es leal y nos sentimos desengañados, nos sentimos desesperanzados, nos sentimos incómodos, y esa sensación incómoda pues se traduce en eso, en tristeza. Pero somos capaces de alegrarnos si hay cosas que llegan a nuestra vida que son agradables. Somos capaces de poner como entre paréntesis esa emoción incómoda y nos sonreímos y vemos algo que de pronto nos pueda parecer gracioso o tierno o lo que sea, ¿sí? Tenemos esa capacidad de reaccionar emocionalmente ante otras cosas. Y otra cosa, muchas veces la tristeza siempre aparece pues alrededor del mismo tema que nos ha generado pues la emoción. Por ejemplo, se escapó el perrito de la casa, no lo podemos encontrar, uno se siente muy triste y cada vez que recuerda al perrito pues se siente triste. Pero tiene, como les digo, la capacidad de recuperarse y al poco tiempo la persona está completamente normal, no ha tenido ninguna implicación en su vida. Ahí estamos hablando de tristeza. También es cierto que hay cosas que nos generan tristeza, por ejemplo, un duelo, cuando alguien querido se muere. Por ejemplo, cuando un duelo no es bien elaborado, cuando no cumplimos como con una cantidad de etapas que normalmente se dan en este periodo, cuando reprimimos el duelo, cuando hacemos negación, cuando hacemos muchas cosas y de pronto no logramos salir de ese duelo, podemos hacer un duelo complicado y ese duelo complicado podría llegar a convertirse en un momento dado en una depresión. Lo mismo pasa cuando, como ahora que pasó con el tema de la pandemia y de ese tema hablé hace poco, que es el agotamiento emocional, cuando tenemos un estrés horrible, estamos todo el día sometidos a una presión brutal, tenemos el afán de rendir a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel interpersonal, cuando se nos modifican las condiciones y tenemos que adaptarnos a unas nuevas condiciones que no son tan fáciles y que a veces o perdemos el trabajo, pasan muchas cosas. Entonces esa carga de estrés que se va acumulando y se vuelve crónico, puede llegar en un momento dado a desencadenar eh, un cuadro que no se trata de una tristeza que se pueda recuperar, sino una depresión. Es decir, algo que a mí me genere tristeza, si se prolonga en el tiempo, si es algo que no sé manejar o si de pronto tengo una predisposición genética o he tenido un episodio anterior de depresión, pues posiblemente eso que para una persona se puede superar con facilidad, para otra persona se va a convertir en un cuadro depresivo. Entonces esa parte también es importante que la tengamos en cuenta. Bueno, la depresión es una enfermedad muy frecuente. Afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Estamos hablando de mucha gente. Y es la principal causa de discapacidad. Hay que tener en cuenta que por depresión, cada año se suicidan aproximadamente 800.000 personas. Y esto puede ser la segunda causa de muerte en edades entre los 15 y los 29 años. Además, la depresión está ligada a incapacidades, está ligada a fracaso laboral y a fracaso escolar, está ligada a estigma, porque obviamente me van a tratar de una manera diferente porque no funciono como funcionan los demás. Y en ocasiones, desgraciadamente, hay una mala valoración clínica, porque el paciente
acude donde el médico con una cantidad de quejas físicas, que me duele aquí, que me siento cansado, que deme una vitamina, doctora, que es que mi cabeza no funciona, que no me logro concentrar, que es que no estoy durmiendo, que es que yo ya no tengo sexo con mi marido, que es que ya nada me provoca. Entonces, muchas veces no se valora completamente todo lo que le está pasando al paciente y se hace un diagnóstico que no es el adecuado y pasamos, le damos a un paciente que tiene un episodio depresivo, donde se está sintiendo muy mal, donde le cuesta mucho trabajo enfrentar la vida, le estamos dando, por ejemplo, vitaminas o le estamos mandando reconstituyentes o complementos o suplementos vitamínicos o le estamos diciendo que ponga de su parte, que la vida es bella y que uno puede solucionarlo todo y que hay que tener un pensamiento positivo. Resulta que las cosas así no funcionan. La depresión se puede manifestar de muchas maneras, por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de evaluarla. Hablo esto pues porque en ocasiones hay muchas prisas en las consultas médicas y a veces el paciente no tiene en cuenta de decirle al médico cuando lo visita que ha tenido un gran desasosiego, una tristeza que ha perdurado en el tiempo y una pérdida de placer por las cosas que antes le gustaban. Muchas veces, como es algo, y eso me lo han dicho los mismos pacientes, vea doctora, como es algo que no se ve, como algo que está dentro de mi cabeza, entonces los médicos no me van a parar bolas, o sea, yo tengo que decirles que me duele el corazón, que me duele el alma, que me duele la espalda, que me siento cansado, que no duermo, que no estoy comiendo, entonces ellos me mandan exámenes y vitaminas. Y resulta que les cuento que el cerebro también es un órgano y en el cerebro se producen una cantidad de procesos importantísimos. Tenemos un cableado cerebral, pero muy complejo que tiene muchísimas funciones. Y entre esas funciones, a través de los neurotransmisores, se regula el estado de ánimo. O sea, que el estado de ánimo tiene un asiento dentro de nuestro cerebro, no es una cosa que vaya volando por allá y que es cosa que se inventó el paciente, no. Así como si tenemos, por ejemplo, una resistencia a la insulina por un problema que decimos, bueno, aquí tenemos esta hormona que no está funcionando bien, también podemos tener unas alteraciones en el funcionamiento de determinadas zonas y circuitos cerebrales y determinadas áreas que se pueden traducir en la palabra depresión. O sea, es una enfermedad y esto es muy importante que lo recordemos y que recordemos que es bastante frecuente. ¿En quién se da la depresión? La depresión se da desde que hay niños pequeñitos. Hay niños pequeños que han presentado depresión y uno dice, no, los niños no se pueden deprimir. Fíjense que hasta en un 2% se da en la edad infantil y tiene unas manifestaciones muy especiales. Espero tener la posibilidad dentro de poco tiempo de invitar a una experta en psiquiatría y psicología infantil para que nos hable de esa depresión infantil, porque es muy importante que la tengamos en cuenta. Se da en un 4 a un 8% en los adolescentes. Y esta parte es muy importante porque esta etapa es una etapa muy compleja en la vida del individuo y el 5 al 10% pueden tener síntomas subsindrómicos. ¿Qué quiere decir? Que no son muy claros los síntomas. Entonces, por eso tenemos que estar muy atentos en la valoración del paciente. Ahora, ¿cómo se ha clasificado la depresión? La depresión, según las diferentes estamentos como el DSM-5 y la clasificación internacional de enfermedades, versión 11, pues ha mostrado algunos tipos de depresión. La depresión se clasifica por de alguna manera, ¿verdad? Lo más frecuente que uno ve es que se clasifique en primer lugar por los síntomas, o sea, qué es lo que presenta el paciente cuando te consulta.
cuáles son la sintomatología y cuál es la clínica y cuáles son los signos, o sea, lo que yo como clínico puedo observar, que el paciente tiene la mirada baja, que camina arrastrando los pies, que tiene lentitud para hablar, que no puede concentrarse y que me contesta con dificultad las preguntas que le hago, etcétera, cosas que yo puedo llegar a observar. Y los síntomas es lo que me dice a mí el paciente. Entonces, ese conjunto de signos y síntomas me muestran diferentes tipos de depresión. Tenemos dentro de esta clasificación de los síntomas el trastorno depresivo mayor, que es al que le han llamado sencillamente depresión. También tenemos el trastorno depresivo persistente, es al que le han llamado distimia. Y si ustedes recuerdan, he hablado de este tema en alguno de mis artículos, en los podcasts, para que los revisen, que son bien interesantes, porque, por ejemplo, en la distimia podemos ver que es una depresión que no es tan intensa, el paciente vive como si tuviera unas gafas oscuras, lo acusan de mal geniado, dicen no, es una patología que se puede confundir con mal genio, porque la persona es pesimista, la persona dice siempre he vivido la vida en blanco y negro, no le veo como muchos matices, eh, y tiene determinadas características que son muy interesantes para que las analicemos, ¿no? Esa sería una depresión persistente. Y la depresión persistente, claro que genera dolor en el paciente, pero muchas veces estos pacientes no saben que están deprimidos y viven su vida con una baja calidad. Entonces, si se enteraran de que esto se puede tratar y que el tratamiento puede ser muy efectivo, pues obviamente estaría mucho mejor. También, según sus síntomas, podemos ver otra que es otros trastornos depresivos especificados o no especificados. Pero la otra forma de clasificarlo es según la etiología, o sea, lo que se supone que está generándola, las causas que están generando esa depresión. Entonces, dentro de esta otra clasificación es bien interesante, tenemos diversos tipos, podríamos pensar en diversos tipos de depresión. Por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, que es una depresión típica de la mujer, que aparece relacionada pues con los cambios hormonales, que se asocia a alteraciones en la ingesta de alimentos, porque hay una hiperingesta en esta época, hay irritabilidad, hay mucha tristeza, hay mucha incapacidad, mucha fatiga, y es típico de las mujeres. También tenemos dentro de este grupo el trastorno depresivo debido a otra enfermedad. Hay enfermedades que podrían en un momento dado podrían en un momento dado estar asociadas a una depresión. Por ejemplo, hay casos de personas que tienen SIDA, que tienen una enfermedad por inmunodeficiencia adquirida y con compromiso cerebral, que presentan unas depresiones muy, pero muy fuertes. A mí me tocó ver a más de un paciente que era muy difícil de enfocar, porque era un paciente con una depresión pero muy severa. También otras enfermedades como las enfermedades inmunológicas, que son las enfermedades que le llaman enfermedades del colágeno, el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis, y estaría también la artritis reumatoide, por ejemplo. Y en algunos casos de cáncer se ha presentado asociado con la depresión. O sea, les quiero decir que hay algunas enfermedades crónicas, incluso la misma obesidad se puede asociar con episodios depresivos. Y esto se cree que es debido a la gran inflamación de bajo grado que se presenta en los cuerpos de los pacientes, que altera diversos circuitos, hipotálamo, hipófisis, adrenal, etcétera, y puede generar estos episodios depresivos. Y siguiendo con el tema femenino, en las mujeres también tenemos la depresión perinatal.
la depresión perinatal y la depresión posparto. En la depresión perinatal tiene que ver pues desde el mismo momento del embarazo, aunque muchos dicen que las mujeres en el embarazo no se deprimen, eso es algo completamente incierto, eso es un mito. Hay muchas mujeres, sobre todo las que han tenido anteriormente antecedentes de depresión y aquellas que están en una situación socioeconómica, sociocultural, tienen mucha presión, pueden llegar a deprimirse y esas depresiones pueden tener una incidencia muy importante en el desarrollo del bebé. Y tenemos la depresión postparto, ¿no? Que podría llegar a ser tan severa, que la paciente incluso en algunos casos podría llegar a perder el contacto con la realidad y tendríamos en ese caso un cuadro de depresión psicótica, donde la persona va a tener alucinaciones, voces que le dicen que el niño está endemoniado, que es el hijo de Satanás y que tiene que matarlo, y alucinaciones, y también tiene delirios, ¿no? Idea que, ¿qué es el delirio? Es la certeza de que algo que no es real, para estas pacientes es real, o sea, ellas tienen la certeza de que, por ejemplo, este niño está maldito y que es el anticristo y va a acabar con la humanidad, por decir algo. Son ideas falsas en principio, pero el paciente tiene la seguridad total de que son reales. Entonces, eso genera un sufrimiento enorme en las pacientes y muchas veces conduce a comportamientos bizarros o comportamientos muy lamentables que pueden llevar a la muerte del niño, a la muerte o al maltrato del menor. Entonces, fíjense cómo debido a la etiología también se presentan algunos tipos de depresión debido a las a causas que están relacionadas. Generalmente las depresiones en la mujer y también algunos grupos de mujeres que están después de la menopausia, posmenopáusicas o atravesando el periodo del climaterio, pueden llegar a presentar mayores índices de depresión debido también a estas alteraciones hormonales y alteraciones de neurotransmisores en estas etapas. Por lo que les puedo comentar que en la mujer la depresión cumple un papel pero muy importante en las diferentes edades reproductivas. Estamos hablando en la etapa de la pubertad, en la etapa fértil y en la etapa pues climatérica. Entonces es muy importante pensar que si yo tengo un cambio en el estado de ánimo que dura mucho tiempo, que se acompaña de una cantidad de síntomas, podría en un momento dado estar presentando una depresión. Y según la etiología, también podríamos enmarcar ahí las llamadas depresiones estacionales. ¿Qué es la depresión estacional? La depresión estacional es aquella que se da en periodos, por ejemplo, de invierno y de otoño, donde los inviernos son muy crudos, y aquí estaría también muy implicada una hormona que nosotros normalmente debemos producir, que es la melatonina. Y de hecho se han hecho investigaciones y se han creado medicamentos que ayudan a mejorar este funcionamiento, ¿sí? Incluso el uso de lámparas de luz ultravioleta va a permitir a varios pacientes a mejorar de este tipo de depresión estacional. Y tendríamos otro tipo de depresión que sería, por ejemplo, la depresión atípica, que es aquella que se presenta, que no tiene los signos y los síntomas que son más frecuentes en la clínica, que por ejemplo uno diría en una depresión mayor es más frecuente que dentro de sus trastornos del sueño se presente insomnio, pues en la depresión atípica se presenta hipersomnia. Por ejemplo, si tenemos un trastorno depresivo mayor, en este trastorno se presenta, por decir algo, una disminución del apetito. En la depresión atípica se presenta lo contrario, un incremento en el apetito. Entonces, hay algunas diferencias que hay entre una depresión y otra, por eso se llama depresión atípica, porque no es la que estamos acostumbrados a ver, pero sí que está categorizada, sí que está clasificada, sí que podemos diagnosticarla.
Y quiero llegar un momentico al tema del diagnóstico y al tema de la clasificación. Algunas personas dicen, lo he escuchado, que los sistemas de clasificación no tienen mucha importancia, que esto no le sirve mucho al paciente. Yo diría que los sistemas de clasificación son valiosos por muchas razones, porque estos nos permiten comunicarnos entre profesionales con los mismos criterios diagnósticos, y si hablamos de depresión mayor sabemos de qué estamos hablando y podemos hacer investigaciones en diferentes países, y es decir, podemos estar hablando el mismo idioma. Esto es importante para nosotros los clínicos, ¿verdad? Para poder hacer estudios, para poder saber cómo se presentan los síntomas, para tener un acuerdo entre nosotros de qué tipo de depresión es el que tiene la paciente y cómo debe enfocarse y cómo debe manejarse. Esto no tiene gran relevancia para el paciente, porque realmente el que tenga yo un diagnóstico en mi cara y que a mí y que se me haga énfasis en el diagnóstico, pues realmente esto no tiene mucho valor práctico para mí como paciente. A mí me interesa saber que estoy mejorando, que el médico está muy atento a lo que estoy viviendo, a lo que estoy sintiendo, y en el ala de la comprensión, el hecho de saber que tengo determinado tipo de depresión o determinado tipo de ansiedad o determinado tipo de patología, me sirven en la medida de que esa educación de lo que yo estoy aprendiendo pueda ayudarme a sentirme más tranquila y más segura, porque sé que existe un diagnóstico y que existe un tratamiento adecuado para ese diagnóstico, pero no con esta actitud que se tiene muchas veces peyorativa, ¿no? De etiquetar a los pacientes, ¿no? De que tú tienes una depresión mayor y esto te marca la vida, ¿no? Porque no somos un diagnóstico. Los seres humanos podemos tener miopía, pero no, nuestra esencia no es ser miopes, ¿sí? Necesitar de una ayuda, de una prótesis para algo, pero es que nuestra esencia va mucho más allá que un diagnóstico que se nos haga. Y esto es una invitación, pues, como a quitar el estigma, ¿verdad? Que esto es muy importante. Entonces, a ver, creo que con lo que les he dicho, nos queda claro que existen diferentes tipos de depresiones, que hay unas depresiones que se clasifican según los síntomas que presenta el paciente, que sería depresión mayor, una depresión recurrente o distimia, o una depresión que es especificada o no especificada. Perfecto. Tenemos también aquellas depresiones que se evalúan o que se clasifican según la etiología, lo que las causa. Entonces ahí tendríamos todas las depresiones femeninas, que es el trastorno disfórico premenstrual, la depresión perinatal, la depresión posparto, a veces la depresión psicótica posparto. Tendríamos también la depresión estacional. Tendríamos la depresión relacionada como con, teníamos la depresión relacionada como con los estados de climaterio, y se me había olvidado mencionarles unas que son importantísimas, que también hay una causa detrás de ellas. Es la depresión que ha sido disparada o, a ver, precipitada por el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de medicamentos. Porque hay algunos medicamentos y algunas sustancias psicoactivas que pueden ser depresógenas, o sea, que pueden generar depresión. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Creemos que esto nos va a ayudar a ahogar las penas, no, pero las penas, como diría Frida Kahlo, aprenden a nadar. No, es un depresor del sistema nervioso central. El uso de tranquilizantes sin receta, como las benzodiazepinas, que mucha gente le roba a las abuelitas para poder dormir, esto genera dependencia y también son depresores del sistema nervioso central, y deben tomarse con unas indicaciones muy claras y con un tiempo determinado. También algunos medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer, estos citostáticos. También tenemos
antihipertensivos que podrían generar depresión. Tenemos, bueno, hay una gama de medicamentos que es muy importante, los esteroides. Deberíamos estar muy atentos cuando nos prescriban un medicamento, de siempre hablar con el médico que te atiende y preguntarle si este medicamento podría en un momento dado precipitar una depresión. ¿Sí? El metotrexate se ha visto que también puede generar una depresión y existen varios medicamentos. Si quieren más tarde les recuerdo y se los menciono, pero hay que estar como alerta, ¿no? Y así como el uso de sustancias psicoactivas. Y como les decía antes, hay algunas enfermedades que pueden provocar algún tipo de empeorar una depresión o precipitarla en pacientes específicamente vulnerables a ello. Ahora, ¿cuál es la causa? Que sepamos la causa íntima de la depresión, pues todavía no se sabe. Pero sí hay muchas teorías y hay muchos acercamientos y hay muchos estudios que nos muestran cómo la parte genética cumple un papel muy importante. Casi el 50% de las depresiones tienen una causa genética, sobre todo en parientes de primer grado. Estamos hablando de hermanos, padres, em, abuelos, gente muy cercana en la familia. Se ha visto que si una persona tiene depresión, es posible que sus hijos o sus hermanos o parientes cercanos tengan el riesgo de presentar esa misma depresión, un cuadro parecido o un trastorno relacionado con el estado de ánimo, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta en nuestras entrevistas. Siempre hay que preguntarle al paciente si en la familia ha habido ese antecedente de depresión en alguno de sus familiares. Ese tema es bien interesante, pero recuerden que no todo es genética. Yo puedo tener un padre que ha tenido depresión o una madre que ha tenido depresión, pero no necesariamente eso condiciona que yo vaya a desarrollar una depresión, porque además de ese factor genético que cumple un papel importante y en algunos pacientes es, pero muy importante, el ambiente también es muy valioso, hay que tenerlo en cuenta. Los factores epigenéticos y los factores ambientales y los factores socioculturales son muy importantes, porque una persona que pueda tener predisposición genética, pero que tiene una familia que está bien cohesionada, una familia funcional, donde hay buenos recursos para que las personas puedan llevar una vida saludable, no sedentaria, hagan ejercicio, tengan buena interacción, tengan amigos, tengan la posibilidad de alimentarse bien y tengan un grupo de apoyo, de soporte y unos apegos seguros, pues obviamente estas personas van a tener menos riesgo de presentar el cuadro depresivo. Pero si esta misma persona está en un ambiente precario, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay abuso sexual infantil o abuso físico, donde se presentan pocos estímulos, emocionales y educativos, donde esta persona tiene que trabajar desde que es muy pequeña, donde no tiene la posibilidad de ir a un colegio, donde es sedentaria y aumenta de peso y es, por ejemplo, atacada y presa del bullying, pues obviamente este paciente va a tener más predisposición a presentar una depresión. Por eso es muy importante, yo he insistido muchísimo que el ambiente es vital para nuestra salud mental. El tener unos hábitos saludables, el poder instaurar en nuestros hijos unas inquietudes académicas, el brindarles apoyo, pero no ahogarlos, el tener pues como unos elementos no solamente educativos, sino de oportunidades para nuestros hijos, pues y apoyo sobre todo familiar y todo lo demás, es muy importante para, para ayudar a que estas patologías no se presenten, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que debería combatirse es los estados de precariedad, de pobreza, de trabajo infantil, de niños metidos en la guerra. Este tipo de cosas no deberían existir, porque esto definitivamente va a predisponer a patologías psiquiátricas.
Bueno, de esto podríamos hablar mucho, pero esto es muy interesante ver que la parte genética y la parte ambiental son muy importantes. Y recuerden que dentro de la parte que nos rodea, la alimentación es muy importante porque si nos alimentamos con alimentos saludables, frutas, verduras, hortalizas, que están llenas de macronutrientes, de micronutrientes, que ayudan a nuestro cerebro a funcionar bien y ayudan a nuestra microbiota a funcionar bien, podremos tener una mejor salud física y una buena salud mental. Y esto es invaluable, es muy importante. Otra teoría que hay, además, pues de lo que ya se ha visto con la parte genética y la parte ambiental, es la teoría de los neurotransmisores. Y esto es muy ampliamente difundida. Se postula que existen algunos circuitos, algunos receptores dentro de nuestro cerebro para estos neurotransmisores que podrían no estar funcionando adecuadamente e impedir que las conexiones entre nuestras neuronas no sean óptimas y se presenten déficit, o sea, se presenten alteraciones en dichas conexiones, y esto es muy importante porque se ha visto que hay algunos neurotransmisores muy, pero muy comprometidos. Tenemos la dopamina, la noradrenalina, tenemos la serotonina, tenemos el glutamato, etcétera. Entonces, estamos hablando de una teoría donde hay un desbalance en los neurotransmisores que están dentro de nuestro cerebro, de sus receptores, de la señalización y de la capacidad de ejercer sus efectos dentro de las células, lo que va a provocar un deterioro en el funcionamiento cognitivo y en otras áreas. Entonces, esto es muy importante porque esto ha sido el apoyo precisamente para el manejo de los medicamentos antidepresivos. Ustedes han escuchado hablar de que pues hay antidepresivos que actúan sobre la dopamina, hay otros que actúan sobre la serotonina, hay otros que actúan sobre la noradrenalina y la dopamina y que tienen efecto dual. ¿Por qué? Porque se piensa que estos desequilibrios, una vez los logramos organizar, los logramos mejorar, el paciente empieza a mostrar evidencias de que se siente mucho mejor anímicamente, cognitivamente y comportamentalmente. O sea, empieza a rendir en su trabajo y empieza a sentirse como debería sentirse. Entonces, esta teoría es muy interesante también. Existe otras teorías que están relacionadas con la inflamación. Se sabe que cuando nuestro cuerpo tiene una inflamación crónica de bajo grado, esta inflamación también va a afectar a nuestro cerebro. Y esta inflamación cerebral puede empeorar un cuadro depresivo o puede empeorar un cuadro de ansiedad. Por eso la insistencia en tener una muy buena alimentación, en el ejercicio físico, en las buenas prácticas de tener amigos que sean, que te sumen, que te den elementos de crecimiento, en el hecho de entrenar tu cerebro leyendo, haciendo cosas que sean muy buenas para ti, porque eso, todas estas buenos hábitos van a ayudar a combatir esa inflamación. Si comemos todo el tiempo ultraprocesados, bebidas gaseosas, vamos a estar recontra inflamados y también vamos a tener una alteración muy importante de la microbiota. Se está estudiando, hay muchos estudios acerca de los probióticos, acerca de la microbiota y cómo influyen no solamente en nuestro equilibrio inmunológico, sino también en el equilibrio en general de nuestro cuerpo. Entonces, ya hay muchos estudios en animales, ya hay mucho trabajo que se está haciendo. Falta investigar mucho más y no tenemos todavía como un
compilado de investigación muy grande, pero eso parece ser una esperanza en el futuro, ¿no? Esta parte es muy importante y es importante pensar en que la microbiota em, también depende en gran parte de lo que comemos, ¿no? De los prebióticos que comemos, de la fibra que consumimos cuando comemos alimentos naturales. Estamos hablando de las verduras, de las leguminosas, de las nueces, de las almendras, de este tipo de cosas que era la comida de toda la vida. Entonces, esta es una invitación también a que tengamos unos buenos hábitos, porque los buenos hábitos también y el ejercicio también ayuda a que tengamos un mejor equilibrio en nuestro organismo. Son varias cosas las que tenemos que trabajar. No es solamente dar un antidepresivo, también se necesita una psicoterapia, también se necesita tener unos hábitos saludables, también se necesita un trabajo con la familia, que esa parte es fundamental porque muchas veces em, los pacientes no reciben suficiente apoyo o no son entendidos y estar muy atento de los factores de riesgo que tenga el paciente y el acompañamiento continuo hasta que el paciente salga de su episodio depresivo, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, a ver, ya les había hablado de las implicaciones psicosociales, ¿no? Hay situaciones en la vida que son muy complejas, como las separaciones, las pérdidas. Estas pueden preceder a episodios de depresión, pero es importante ver que no todas las personas que tienen pérdidas o que tienen duelos se van a deprimir. Yo les decía que debe haber una predisposición, posiblemente genética, o debe haber una suma de factores que pueda llegar a generar este tipo de patologías. Entonces, sabemos que las personas que ya han tenido un episodio depresivo mayor antes en la vida tendrán más riesgo de sufrir una recaída o de volver a presentar otros cuadros depresivos en otro momento de la vida. Entonces, es muy importante dentro de la terapia, por eso la psicoterapia. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a trabajar una cantidad de elementos que están dentro de nuestra mente, que es una estructura que tiene que ver con el procesamiento de la información que llega a nuestro cerebro, que estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de la interpretación que tenemos de esos pensamientos, si tenemos interpretaciones inadecuadas, interpretaciones catastróficas, si tenemos, por ejemplo, ideas repetitivas, rumiaciones, todas estas cosas hay que trabajarlas porque hay muchas cogniciones que son inadecuadas, que son irracionales y que van a generar emociones y van a disparar cuadros, incluso van a disparar una depresión. Entonces, si yo también trabajo esta área, si yo también trabajo esos pensamientos que pueden ser errores de pensamiento, si yo trabajo esos errores cognitivos y además le ayudo a mi paciente a manejar las emociones de una manera adecuada y no desviarla, por ejemplo, hacia la comida, porque además, por ejemplo, hay pacientes, he visto dentro de mi consulta muchas pacientes que tienen estas depresiones recurrentes o estas depresiones prolongadas en el tiempo, distimia, que comen exageradamente, que tienen una alimentación emocional, de eso ya había hablado en otra oportunidad, y estas personas obviamente necesitan una educación, necesitan aprender a reconocer esas emociones, a reconocer la sensación de hambre real, a tener una alimentación consciente, a tomar contacto con el acto de alimentarse, etcétera, etcétera. Y esto les va a ayudar cantidades. O sea, no es solamente, no se limita el tratamiento a una palmada del hombre, decirle, hombre, ponga de su parte, tómese la pastilla, sino que otros elementos que se trabajan y que son fundamentales.
Es decir, trabajar en las emociones, trabajar en los pensamientos, trabajar en las conductas, ayudarles a hacer, por ejemplo, cuando se necesitan terapias de relajación, ayudarles también cuando se necesita a que tengan unas buenas habilidades sociales. Por ejemplo, hay pacientes también que tienen mucha disforia, que se enojan mucho, muchos pacientes distímicos que son muy irritables, que necesitan aprender a comunicarse de una manera asertiva y para eso está el entrenamiento en habilidades sociales. Así como tenemos pacientes que tienen la fobia social y tienen dificultad para expresar sus emociones y son muy sumisos, pues también tenemos que enseñarles estas técnicas de habilidades sociales. Entonces estamos hablando de que los tratamientos tienen que ser interdisciplinarios muchas veces porque a veces tenemos que remitir al paciente al nutricionista, a veces al educador físico, y tienen que ser muy completos, ¿no? Muy supervisados y continuos. Esta parte es importante, no es ir por el medicamento y regresar a los 4 meses a ver si me lo van a quitar o no, porque se trata de algo mucho más complejo. Pero es muy interesante porque una vez nos recuperamos, pues disminuimos el riesgo de volver a tener otra recaída si hemos recibido una buena psicoterapia y si hemos adquirido unos hábitos saludables. Sabemos que en la depresión, pues las mujeres tienen un riesgo más alto, pero, y que obviamente las hormonas, el eje hipotálamo, hipófisis ovario, hipotálamo, hipófisis adrenal, puede estar bastante implicado, pero todavía hay muchos estudios que necesitan hacerse, ¿no es cierto? Aquí hay una de las cosas que sabemos que ocurre con la mujer, es que las mujeres tenemos una mayor exposición o una mayor respuesta a las tensiones diarias. Hay unos niveles más altos, parece que de monominoxidasa, que es una enzima que degrada los neurotransmisores. También se sabe que en la mujer hay unas tasas más altas de problemas en la tiroides, de disfunción tiroidea, y cuando tenemos, por ejemplo, una alteración de la tiroides, se nos puede presentar, podemos presentar síntomas y signos que pueden emular a una depresión. Y cuando tenemos un hipotiroidismo clínico, muchos pacientes pueden presentar síntomas depresivos. Entonces, en la mujer es más frecuente las alteraciones del tiroides y ya sabemos que las mujeres presentamos más cambios endocrinos relacionados con la menstruación y con la menopausia y por eso nos hace como más predispuestas a la depresión. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la depresión? Entonces, ¿qué va a generar la depresión en nosotros? La verdadera depresión. Genera una disfunción cognitiva, genera una disfunción psicomotora y de otros tipos. Por ejemplo, cuando hablamos de las funciones mentales superiores, vamos a presentar una baja concentración, por lo tanto, y la atención no la podemos permanecer en el tiempo, por lo tanto, estamos tratando de leer un texto 20 veces y como que no logramos entenderlo, como que no logramos entender qué estamos leyendo, nos sentimos muy cansados al leer, tenemos muy poca capacidad de fijar las ideas y esto pues es terrible en la parte del trabajo, ¿no? También podemos presentar dificultades en el cálculo, se puede presentar alteraciones en el deseo sexual, se puede presentar pérdida o interés o placer en casi todas las actividades que anteriormente para mí eran buenas, que eran agradables, que eran reconfortantes, pues resulta que ya como que nada me mueve, como que ya todo me parece igual, como que nada me genera alegría. Y esto es una cosa muy delicada y muy importante. Además de esto, se presenta un estado de ánimo depresivo. ¿Por qué se caracteriza? Pues por tristeza, por llanto fácil, por ideas de culpa, por ideas de minusvalía, por ideas de pronto de que la vida no tiene ningún sentido, una desesperanza muy grande.
un pesimismo continuamente, todas las cosas me van a salir mal, la vida no tiene ningún sentido. Y aquí hay una cosa muy importante y es que no olvidemos que se asocia mucho la depresión a los intentos de suicidio. Y hay otros síntomas que son por los que más consulta la gente, pues en la consulta general, que tienen que ver básicamente con síntomas somáticos. Por ejemplo, se quejan de mucho cansancio o de somnolencia excesiva o al contrario, de insomnio, no pueden dormir en toda la noche y durante el día están absolutamente embotados, sin capacidad como de movilizarse, como que no todo les produce como mucho cansancio, como que no pueden enfrentar el día. Una paciente me decía, lo más terrible, doctor, es levantarme y quitarme la colcha de la cabeza y saber que empieza un nuevo día. Esto es terrible. Entonces, el hecho de pensar que se enfrentan a un nuevo día es algo agobiante y es algo muy doloroso para estos pacientes. Muchos presentan la habilidad emocional, mucha facilidad para el llanto, dificultades para encontrar las soluciones, porque como no son capaces del raciocinio está alterado, el cálculo está alterado, entonces no son capaces como de solucionar los problemas. Esto les genera mucha frustración, presentan pérdida de las cosas, no las encuentran. Y aquí es muy interesante ver que cuando tenemos una depresión en una persona adulta mayor, estas personas presentan estos cambios cognitivos, ¿no? Y en sus funciones mentales superiores, presentan acalculia, presentan dificultades en la concentración, dificultades en la atención, dificultades en fijar, pues, como de pronto los conceptos y todos los nuevos aprendizajes. Y en este caso hay que estar muy atentos y descartar. Antes de pensar en un cuadro de demencia, hay que descartar una depresión en un adulto mayor porque se puede dar con estos síntomas. En ocasiones lo que tiene el paciente no es una demencia, sino una depresión mayor y sale muy bien con el antidepresivo, con el medicamento que se le administra. Entonces, este dato es muy importante. Entonces, para resumirles, porque no les voy a dar todos los datos, para resumirles, en la depresión se presentan alteraciones cognitivas que embotan, limitan, como que disminuyen nuestra capacidad para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Es decir, estamos a media máquina o menos de media máquina. Estamos actuando nuestro cerebro está procesando las cosas muy lentamente, con mucha dificultad, como les digo, muchas dificultades cognitivas, dificultades en la atención, en la concentración, en la fijación de nuevos conocimientos, en el cálculo, en el raciocinio. Esta parte es muy importante. Podemos presentar que nos empiezan a perder las cosas porque no sabemos dónde las tenemos. Esa es como la parte y algo interesantísimo es que también hay alteraciones a nivel del pensamiento. ¿Qué pensamientos utilizan los pacientes depresivos? Eh, Minusvalía, el pensamiento, ideas de culpa, presentan ideas de desesperanza, en ocasiones nihilismo, es decir, ya nada importa, y hay lo que yo les decía, que es muy delicado, es esa incapacidad de sentir placer por las cosas que antes me generaban placer, que eso se llama anedonia. Entonces eso puede presentarse. Eso es a nivel como de la parte mental. Y a nivel del estado de ánimo, pues voy a estar muy triste, una tristeza continua, una tristeza que no calma, una tristeza que no mejora con eventos que sean agradables, una tristeza que me lleva a tener un llanto, que me lleva a mantener un rostro adusto, con las comisuras labiales bajadas, a caminar lentamente, con gran dificultad, a experimentar dolores en el cuerpo, a experimentar un cansancio muy grande y también fíjense lo interesante, a nivel ya corporal vamos a ver que el paciente empieza a experimentar dificultades con la alimentación, va a presentar
o en algunos casos disminución del apetito y en otros casos aumento del apetito. O va a presentar alteraciones del sueño, va a presentar hipersomnia, mucho sueño a toda hora, quieren dormir mucho, o al contrario, un insomnio de noche y durante el día van a estar muy mal. Entonces esto, y también pueden presentar alteraciones, y aquí cuando hablo de las alteraciones sexuales, van a presentar dificultades marcadas para tener una vida sexual con su pareja. Esto va a generar, puede generar cambios y puede generar grandes dificultades y ser objeto también de ataques, de estigmatización y de maltrato y de aislamiento, porque una persona que está deprimida durante mucho tiempo, pues al principio la gente se le acerca y trata de ayudarla, pero cuando la persona ya este estado permanece en el tiempo, se la pasa acostada en en el sofá, no quiere hablar con nadie o cuando habla siempre dice cosas negativas, pues la gente le empieza a evitar. Y generalmente el aislamiento empeora estos cuadros. Por eso es muy importante a la familia, pues que estén muy atentos y estén muy cercanos y sean muy empáticos y muy comprensivos y no utilicen, por favor, la palabra ponga de su parte, ni utilicen todo estará bien, la vida es bella, es que, ¿qué le falta a usted qué le hemos quitado para que usted esté así? Usted es una injusta o un injusto, entonces cuidado con ese tipo de cosas porque estamos hablando de una enfermedad. A una persona no se le puede señalar, no se le puede juzgar, no se la puede estigmatizar por estar enferma, ¿no es cierto? Entonces, a ver, una persona con depresión además tiene un riesgo mayor de buscar ella misma ayudarse con algunas sustancias. Entonces es muy frecuente la comorbilidad, o sea, que haya patología dual, que quiere decir que se presente el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo del alcohol en pacientes depresivos. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a empeorar su estado de ánimo. A la postre va a empeorar el estado de ánimo y va a alterar el funcionamiento metabólico, el funcionamiento de su cuerpo, va a hacer que estos pacientes generen más inflamación y aumenten de peso. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay un riesgo de que estos pacientes puedan incrementar el consumo y tener un abuso de sustancias psicoactivas. También recuerden que si no le ponemos cuidado a la depresión, estos pacientes pierden su autocuidado, es decir, no están atentos de muchas cosas, de lo que comen, son más sedentarios, se la pasan como hipnotizados frente a una pantalla sin sentir placer por lo que están haciendo, como dejando que la vida pase. Y obviamente este sedentarismo, esta pérdida de autocuidado, la pérdida de pronto de tener contacto con su cuerpo, de valorarlo, porque obviamente dice yo no valgo nada, mi vida no tiene sentido, ojalá estuviera muerta, yo no quisiera nada, no quiero nada. Entonces, esto hace que puedan descuidar un poco, muy mucho el autocuidado y esto puede ser el origen de otro tipo de enfermedades, ¿no? La depresión mayor unipolar, los pacientes cuando llegan a la consulta tienen los ojos llorosos, el ceño fruncido, las comisuras labiales hacia abajo, casi no tienen expresión ni corporal ni facial, tienen un habla muy monótona, hablan en monosílabos, sí, no, tal vez, es difícil poder sacarles algunas palabras, ¿no? La nutrición puede sufrir un deterioro muy importante y muchas veces necesitamos hacer una intervención inmediata. Otra cosa, para el diagnóstico de depresión mayor se necesita al menos 5 síntomas de haber estado en ese estado por lo menos 2 semanas y este estado es un estado de ánimo deprimido, ¿no? Entonces el paciente debe referirnos que está a estado depresivo la mayor parte del día, o sea, muy triste la mayor parte del día, una marcada disminución del interés por todas las actividades que antes le gustaban, un aumento o pérdida significativa o disminución del apetito, pérdida o aumento del apetito, ¿no? En un
más o menos un 5%. Hay insomnio y también se presenta hipersomnia en algunos casos, retardo psicomotor observado. Uno lo observa, que el paciente camina lentamente, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, de culpa, de minusvalía, exagerados, capacidad disminuida para pensar, para concentrarse o mucha indecisión y pensamientos recurrentes de muerte, de suicidio e intentos de suicidio con planes y todo lo demás. O sea que ojo con esto. Creo que con lo que les he dicho, tenemos como nos queda la idea de que estamos frente a una enfermedad compleja, importante, que si nos educamos y entendemos cómo funciona el tema de la depresión, podemos también detectarla a tiempo en nosotros o en nuestros familiares. Recordemos que si tenemos antecedentes familiares, es muy posible que esto se pueda dar. Les invito a leer el cuento de la cónica, que es muy interesante, lo acabo de colgar, porque creo que nos habla un poco de este tema de la depresión. Espero sus comentarios, espero sus reflexiones, porque esto es muy importante para lo que venimos haciendo cada semana. Y bueno, nos vemos muy pronto. Un abrazo gigante, gigante y hasta el próximo café. Hasta pronto.